pero regresamos al tema electoral y aquí se los dijimos, bueno, pues ahora sí que desde que salió el spot, que fue el viernes pasado, si mal no recuerdo, ¿verdad? El viernes pasado es cuando lo empezamos a ver en algunas pantallas de televisión, luego nos comentaban ahí que lo habían visto también en el cine. En redes, la verdad. Sí, yo sí lo empecé a ver en la tele y luego nos estuvo contando, ¿cómo se llama esta película que se estrenó que todo el mundo está enloquecido? Esa, había personas que habían comprado los boletos para ir el jueves ya muy noche, jueves ya para viernes. Y ahí fue donde lo vieron ahí en el cine y bueno, pues me estaban contando ahí algunas reacciones de la gente que estaba viendo eso y nos referimos al spot de Mexicanos Primero, que seguramente todo el mundo ya vio, que son estos 5 niños, cada niño siendo uno de los candidatos a la presidencia de la República y hablando de la reforma educativa. Y luego pues ha habido quejas, se interpusieron quejas, ha habido quejas de todo tipo, y bueno, pues el día de ayer la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral determinó no retirar este spot. Y nos gustaría, y quisimos desde ayer, si vamos a platicar con la consejera Pamela San Martín, porque ella pues no estuvo de acuerdo en que no se retirara, y nos gustaría saber un poco sus razones. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gaby. Buenos días, Javier. Saludos a su auditorio. Cuéntanos, la discusión, se puso bueno el debate, entiendo, el día de ayer, ¿no? Sí, efectivamente, ayer conoció la Comisión de Quejas estas quejas que se presentaron contra la difusión del spot. Principalmente la discusión se dio por la difusión del spot en radio y televisión. Sí. ¿Y por qué se dio la discusión? Precisamente por su difusión en radio y televisión. Porque a partir de la reforma electoral a la Constitución en 2007, se prohibió expresamente en la Constitución la contratación de propaganda en radio y televisión destinada a influir en las preferencias electorales, ni a favor o en contra de algún partido o candidato. Está derivado de los hechos ocurridos en el 2006, es decir, de el conjunto de spots que distintas empresas compraron, principalmente en la televisión, para pronunciarse respecto de uno de los candidatos que participaba. A raíz de estos hechos y de las discusiones que se dieron en torno a los mismos, se incorporó esta prohibición expresa en la Constitución. Es decir, los partidos políticos tienen acceso permanente a la radio y la televisión, ellos no pueden contratar o adquirir tiempos en radio y televisión, y ninguna persona puede contratar tiempos en radio y televisión destinados a influir en las preferencias electorales. Okay. ¿Cuál es la característica que tiene este spot? ¿Qué es lo que lleva a esta discusión? Pues no es la parte inicial en la que los distintos niños están personificando a los candidatos y a la candidata, sino el cierre es la parte que llama la atención, en el que se dice expresamente: piensa bien y elige al candidato que apoye la transformación educativa. Es decir, se hace un llamado a apoyar a un determinado candidato que apoye una causa en particular, con independencia de lo legítimo que pudiese ser la causa que se está planteando o no. El problema y lo que generó la discusión es precisamente la prohibición constitucional, que lo que busca es simplemente evitar el ingreso de recursos privados a las contiendas electorales a través de la radio y la televisión. Cualquier persona ya sea física, sea moral, por supuesto que puede expresar sus posturas sobre los distintos ¿te parece temas? que lo escuchemos? ¿Te parece que escuchemos esta última parte del spot? A ver, vamos a escuchar. Claro que sí. Piensa bien y elige el candidato que apoye la transformación educativa. Mexicanos Primero. Es esta parte, ¿no? ¿A la que te refieres, Pamela? Efectivamente. Piensa bien y elige el candidato que apoye la transformación educativa, es lo que dice. Exactamente, esto está haciendo un llamado a optar por un candidato que tenga una postura específica sobre un tema en particular. Esto me cuesta trabajo pensar que no influye en preferencias electorales o no está destinado a influir en preferencias electorales, que es exactamente lo que la Constitución prohíbe. Las posturas que tengan las distintas organizaciones, asociaciones, empresas son absolutamente legítimas, y hacer los señalamientos, expresarse, pronunciarse, incluso por medios distintos, es absolutamente válido. Lo que está prohibido es contratar tiempos en radio y televisión para difundir esta propaganda. Quienes votaron a favor de que se quedara, que argumentaban que no, que esto no es un llamado al voto.
Lo que señalaban los dos consejeros que tuvieron la posición mayoritaria en la comisión era que como no hay un llamado expreso a votar por algún candidato en particular o en contra de algún candidato en particular de una forma expresa, señalaban que no se incurre en la prohibición constitucional. Pero me parece que es importante ubicar que dice textualmente la Constitución. Dice, ninguna otra persona físico-moral, sea a título personal, a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de los partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Es decir, son dos supuestos. Uno es estar dirigida a influir en las preferencias electorales y otro es a favor o en contra de algún candidato o partido en lo particular. Esta era la postura de quienes no compartimos la decisión de la comisión. Sí, es que queda en el aire esta palabra particularmente, lo de la transformación educativa. Y queda absolutamente en el tema de la interpretación. No, y la parte donde dice elige al candidato. Elige al candidato que transforme. Que esté a favor de la transformación educativa, ¿no? Está haciendo un llamado para que se opte por un candidato que tenga una postura determinada, con independencia de si se comparte o no se comparte el sentido del mensaje, que esto es absolutamente irrelevante. Lo que me parece que es relevante es este llamado que se hace a optar por un determinado candidato que tenga una determinada postura. Sí, no tiene que ver con el contenido, no tiene que ver con el tema si es de la reforma educativa, si no es la reforma educativa. O que usaron niños específicamente. Sí, queda la que te iba a preguntar, Pamela. No se discutió el tema de que si usaron niños, ¿verdad? Ese no era el tema del debate ayer. Sí, fue una de los puntos que se puso sobre la mesa, porque una de las quejas sí señalaba que era indebido el uso de los niños. Sí. Esto lo que se determinó es que es un análisis que se tiene que realizar en el fondo de la controversia, es decir, al hacer un análisis del si se debe de sancionar o no el spot en el fondo. Lo que ayer se discutió fueron las medidas cautelares, es decir, si se retiraba o no se retiraba el spot de la radio y la televisión. Okay. Bueno, pues esa es la polémica. Nosotros vimos tu postura desde ayer en Twitter. ¿Hubo discusión? Me refiero a algún tipo de influencia tal vez que no se logró porque sigue el spot de Mexicanos Primero? ¿Algún antecedente también como argumento para haberlo bajado, consejera? Bueno, sí, durante la discusión se hizo referencia porque hay un antecedente que es un antecedente que pareciera muy similar. Sí. Si recordamos, en el 2012 tuvimos el caso del spot que se denominó el de niños incómodos, que era un spot mucho más largo, en el que los protagonistas del material eran puros niños y niñas, en los que se iban viendo distintos contextos, digamos, de pues todas las cuestiones que son preocupantes y críticas de la sociedad, es decir, contextos de corrupción, contextos de inseguridad, contextos de violencia, etcétera, y era como 4 minutos de distintas situaciones relacionadas con estos temas, con el cruce de migrantes, con narcotráfico, etcétera. Y el cierre, aquí esto es lo que es importante, en el cierre de ese spot aparecían diversos niños y hacían un llamado específico a los candidatos, decían doña Josefina, don Enrique, don Andrés Manuel, don Gabriel, ¿qué es lo que ustedes van a hacer por nuestro país? ¿Ustedes van a ocupar la silla o van a trabajar por nosotros? O sea, era un llamado a los candidatos, no era un llamado a la ciudadanía para optar por un determinado candidato. Esta es una diferencia importante que tiene este spot respecto del 2012, que en el 2012 el IFE resolvió que su difusión era válida y no contravenía esta disposición constitucional, cuestión que yo comparto. A ver, vamos a escuchar esa partecita así, para que recordemos, vamos a escucharla. Trata de arreglar el país por encimita. Doña Josefina, don Andrés Manuel, don Enrique, don Gabriel, se acabó el tiempo. México ya tocó fondo. Solo van a ir por la silla o van a cambiar el futuro de nuestro país. Sí, era pues, ¿no? Que era de hace 6 años, ¿no? Más o menos. Con la noticia de que hay que decirle a ese quinceañero
que no habíamos tocado fondo. O sea, habría que decirle hoy a ese quinceañero. Sí, porque ese niño ya tiene 6 años más, esa niña ya tiene 6 años más, y ya sí. Habría que decirle que qué cree. Con la noticia, querido niño, de que, querido niño, que hay que hacer otro spot, pero bueno, no habíamos tocado. Pero sí, es diferente, entiendo lo que dices, hay una diferencia entre apelar directo a los candidatos y en este caso apelar al ciudadano para la decisión del voto, ¿no? Efectivamente, porque lo que está prohibido es la propaganda que esté destinada a influir en preferencias electorales. Sí. En el caso de niños incómodos, lo que hacían era, digamos, un panorama, es decir, hay una preocupación sobre lo que está pasando en el país, y les hago un llamado a los candidatos a que atiendan esa preocupación sobre el contexto que vive el país, cuestión que, por supuesto, no está prohibida en la Constitución. Porque no está buscando influir en preferencias electorales, no está haciendo un llamado al voto a favor o en contra de alguno de los contendientes. En este caso, el cierre sí cambia mucho la discusión. Pues la verdad es que es un debate que me parece interesante porque, como bien dices, consejera, no tiene que ver específicamente con el contenido, sino con esta parte final de el llamado, y bueno, pues obviamente ya veremos cómo camina esto. Entiendo que este spot por ahora se queda arriba, o sea, se queda al aire, ¿no? Por el momento se queda al aire. Esta es la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias, que es la instancia que tiene atribuciones para tomar esta decisión. Sí. Se puede impugnar la decisión de la Comisión de Quejas ante el Tribunal Electoral, y será la Sala Superior, si se impugna la decisión de la Comisión, quien determine si vía medidas cautelares se suspende o no se suspende la discusión, pero hasta el momento la definición de la Comisión de Quejas y Denuncias es que el spot se mantiene al aire. Bueno, pues van a ser, yo imagino que seguirán buenos debates de esta naturaleza y aquí los recogemos. Gracias, consejera, un abrazo. Gracias a ustedes. Buen Pamela, día, es la consejera Pamela San Martín, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, y bueno, pues ahí está el spot arriba, y ya veremos también cuando discutan el tema de los niños específicamente cómo se da ese asunto.